Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por haber permitido el cambio de horario, y doy excusas, pero una situación familiar obligó a ese cambio de horario que me facilita las cosas. Segundo, agradecer a John Jairo esta sacudida que nos ha dado. Una reflexión bien importante, y creo que nos hace bajar un poco esa soberbia médica que tenemos y nos pone en un punto de mayor humildad con nuestros conocimientos, y que todos los días tenemos cosas para aprender y reflexionar sobre nuestro ejercicio médico. Que esos mensajes nos hacen reflexionar muchísimo sobre lo que hacemos todos los días y ponerlo en la práctica diaria de nuestro quehacer. Voy a insistir un poco, a pesar de que nos mostraron la trascendencia de pensar en la enfermedad coronaria, no solamente en el hombre, sino en la mujer. Y el problema en la mujer es de que a veces las manifestaciones de la enfermedad coronaria son distintas, son realmente diferentes, y las minimizamos y no le paramos bolas porque posiblemente hay más cosas emotivas en ellas y nos tardamos en hacer diagnóstico oportuno con ellas. De manera que hay que prestarle esta atención de que buena parte de las mujeres, como los hombres, se mueren de enfermedad cardiovascular. Y la otra cosa bien importante que nos ha transmitido John Jairo es que posiblemente el trabajo lo tenemos que hacer más en la parte de prevención y de promoción de la salud. Es el ejercicio para evitar CA de mama, el ejercicio para evitar enfermedad cardiovascular. Indudablemente en la enfermedad cardiovascular, la parte del cigarrillo, la parte de alimentación saludable. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer todos en ese plan de prevenir el que aparezcan enfermedades tan impactantes para la calidad de vida de hombres y mujeres. Bueno, mi plan es hablarles un poquito de infarto agudo de miocardio. Vamos a ver ahorita algunas diapositivas que nos ayudan a avanzar en esto. La idea es recordar qué origina esta enfermedad que nos impacta tanto, desde el paciente que aparece con una angina estable, una angina inestable, un infarto agudo de miocardio, que nos obliga a que ese paciente llegue con una gran angustia a urgencias, que se nos puede morir, que hay a veces que reanimarlo, o que posteriormente a ese problema tan serio su vida cambia fundamentalmente de calidad y ella hace una falla cardíaca importante. Este proceso de muerte de una zona del miocardio está claramente originada por una placa aterosclerótica que se inestabiliza, una placa que se rompe, que hace que rompa esa cápsula y se forme un trombo que o la ocluye completamente el vaso o hace una oclusión parcial, y de ambas maneras hacen manifestaciones que pueden llevar a la muerte del paciente o a lesionar una zona muy grande del miocardio que es capaz de provocar esa evolución posterior, como una placa pues deja un lumen todavía por donde transita una buena parte de sangre, pero que fácilmente se rompe esta placa y es cuando origina ese síndrome coronario agudo, que es el que es capaz de llevar a la muerte del paciente. Esa hemorragia de la placa aterosclerótica que lleva a que se cierre el lumen y que lleve a esa zona de muerte del miocardio, que nos impresiona en estos especímenes ver esos efectos tan terribles que puede causar la obstrucción brusca de una placa aterosclerótica y una arteria coronaria, y cómo si la persona sobrevive queda una cicatriz que fácilmente va a modificar sustancialmente su calidad de vida si no hacemos lo que se requiere para esto, bien sea que el compromiso sea subendocárdico, que el compromiso sea en toda la pared del miocardio, y complicaciones tan severas como la ruptura de un músculo papilar que si no se interviene inmediatamente ese paciente puede fallecer, o una complicación tan severa como una ruptura del corazón que lleva a una muerte definitiva del paciente, o que al fin de un tiempo esa cicatriz sea tan delgada que lleve a una falla cardíaca que no vamos a poder resolver de los pacientes. Esta gráfica del New England Journal es una gráfica muy linda porque nos permite recordar cómo es la fisiopatología y cómo logramos nosotros rápidamente reconocer lo que está pasando para precisamente intervenir oportunamente y evitar la muerte prematura y esas secuelas que surgen de allí. Tenemos la placa, una placa que puede ser apenas un 30%, no molesta, no da ninguna señal
parecido al cáncer de mama antes de que empiece a dar manifestaciones. El lío es cuando se rompe esa placa y se forma bruscamente una obstrucción total de esa coronaria, y es cuando aparece el dolor de pecho y da esa manifestación electrocardiográfica que nos permite reconocerla rápidamente, esa elevación de la T, esa T que sube y se jala el segmento ST con una característica bien definida, y que si logramos oportunamente verla, podemos llamar al hemodinamista o nosotros mismos podemos intervenir oportunamente tratando de lisar ese trombo que está ocluyendo el flujo de la coronaria y lograr que si yo entro con un catéter y hago una angioplastia primaria y luego coloco un stent, fíjese cómo esa manifestación de dolor desaparece y la manifestación electrocardiográfica igualmente empieza a ceder, baja el segmento ST y la zona que va a fallecer se va a limitar y posiblemente la lesión con la que va a quedar ese corazón es mucho menor. Esto nos permite entender que si somos capaces de identificar cuando se ocluye una arteria y que puede causar todo este daño, podamos intervenir para restablecer el flujo sanguíneo, salvar el tejido miocárdico y lograr disminuir la morbimortalidad. Ese esfuerzo que lo hacemos o con terapia trombolítica o si oportunamente hacemos el diagnóstico y logramos hacer una angioplastia oportuna con colocación de stent, vamos no solamente a salvar una muerte prematura, sino el daño posterior. El reconocimiento con el electrocardiograma es esencial. Paciente que llega a urgencias con un dolor de pecho, no dejen de tomarle un electrocardiograma y ese electro tiene que estar en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque si hay una lesión subendocárdica, posiblemente vamos a tener cambios del electrocardiograma donde desciende el segmento ST, si es solamente una zonita del corazón, pero si el daño que se hace modifica la manera como se despolarizan los miocardiocitos, nos permiten dar esta otra manifestación que es mucho más específica de obstrucción de las coronarias, como es la elevación de la onda T en forma picuda de base estrecha y luego hace que ese segmento ST se eleve de una forma muy característica. Y esos cambios que se ven en el electrocardiograma dados por la modificación de la despolarización del miocardiocito se van dando a medida de que va avanzando el proceso si no lo modificamos adecuadamente. Me detengo aquí porque esto es algo que todos tienen que recordar. Llega el paciente con dolor de pecho y tenemos que identificar si hay un cambio que nos permita hacer claramente el diagnóstico de infarto agudo de miocardio y no nos equivoquemos en el diagnóstico, porque como en todo, podemos causar daño por un diagnóstico inapropiado. Ahí es donde está la parte de lo importante de que tengamos solidez en nuestros conocimientos y los aprovechemos y los hagamos apropiadamente. Todas estas son formas de elevación del segmento ST que nos indican un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, o sea que se está tapando completamente la arteria coronaria. Como ven, no es fácil. No es decir, es solamente este patrón y con ese patrón ya soy capaz de reconocer todos los electrocardiogramas de un infarto de miocardio. Entonces, toca tener un buen conocimiento y va uno afianzando sus modelos y sus patrones para reconocerlo. Ustedes recuerdan cómo tenemos que mirar los cambios que se presentan en por lo menos dos derivaciones contiguas. Las derivaciones 2, 3 y ABF muestran lo que está pasando en la cara inferior del corazón, D1 y ABL en la cara lateral alta, V5, V6, lateral baja o punta del corazón, V1, V2, septum, V3, V4, región anterior. Entonces, la ubicación de estos cambios son muy importantes, pero lo que comentábamos ayer, le origina a uno dificultades para poder interpretar bien esa elevación del segmento ST. ¿Será de pronto por una hipertrofia ventricular izquierda? ¿Será por una pericarditis? Algo que nos ayuda muchísimo a identificar es esto. Es una joven de 56 años que consulta por 2 horas de dolor de pecho. Rápidamente tenemos el electrocardiograma y no nos queda la menor duda que aquí en 2-3
3 y ABF, alcanzamos a ver una T que está alta, picuda, que jala el segmento ST característicamente, pero de pronto uno podría decir, caray, a lo mejor sea una pericarditis. Pero cuando vemos las derivaciones que están a 180 grados de 1 y ABL, opuestas a 2, 3 y ABF, vemos que hay una depresión del segmento ST y eso nos permite decir, esa elevación del segmento ST es por una obstrucción completa de la coronaria derecha. Y voy a definir si estoy en Caucasia, si estoy en Ciudad Bolívar, voy a hacerle una trombolisis a ese paciente si no hay una contraindicación, o si estoy aquí en Medellín, intento primero remitirlo a un sitio donde me puedan hacer una angioplastia primaria, pero si se demora la forma de llevar a ese paciente y no me garantizan que en hora y media le están abriendo ese vaso, hago trombolisis. Entonces, a este paciente les vuelvo a insistir las características típicas del cambio electrocardiográfico que nos permite decir estoy frente a un infarto agudo de miocardio de la cara inferior por las dos características. Primero, la elevación del segmento ST en esa cara y la depresión en las derivaciones que están a 180 grados al frente de ellas. Y en este caso específicamente, como lo comentábamos ayer, la importancia de tomar las precordiales derechas, porque en este caso, vean ustedes, B3R, B4R, B5R y B6R muestran una elevación del segmento ST y nos permite decir que ese paciente tiene un infarto de la cara inferior con extensión a ventrículo derecho y ese es el manejo. Llega un paciente con dolor de pecho y le tomamos un electrocardiograma y vean ustedes, acaba de participar en una media maratón y vemos una elevación de la onda T, vemos un punto J que de pronto lo vemos un poquito elevado. A lo mejor nos queda alguna duda de que esta elevación de la T y del segmento ST sea por un infarto agudo de miocardio, pero cuando observamos D1 y ABL, ya sí nos queda más claro de que hay un punto J elevado, una T alta, y la forma como está jalonando ese segmento ST. Pero nos resuelve la duda lo que estamos viendo en D2, D3 y ABF, ¿lo ven? Deprime el segmento ST y le dice a uno, sí, esa elevación que estoy viendo en D1, en ABL, en B2, B3, B4, B5, eso es por un infarto agudo de miocardio. Descendente anterior es la que está comprometida en este paciente y si yo dejo que eso avance, ese caballero se me va a morir. O si llega al cabo de 8 o 10 horas a que se le intervenga, va a dejar una secuela donde esa fracción de eyección, en vez de ser 60%, va a caer a 35% y me va a desarrollar en el futuro una falla cardíaca que altera completamente la calidad de vida del paciente. Y miren, esto posiblemente lo ponga uno a dudar, pero lo que alcanzamos a ver, esta combinación de elevación en unas derivaciones más depresión en otras, nos permiten decir, estoy frente a un infarto agudo de miocardio. Les muestro este electrocardiograma porque quiero alertarlos, porque si ustedes en algún momento, los que trabajan en urgencias, ven este patrón, es algo que de pronto antes se nos pasaba por alto, y si lo ven, pueden salvar una vida. Es un señor de 62 años, con factores de riesgo coronario. Consulta a uno de nuestros municipios por un dolor de pecho anginoso característico. El médico no le queda la menor duda, ese paciente con ese tipo de dolor de pecho tiene un síndrome coronario agudo. Le toma el electrocardiograma y obviamente empieza a buscar si hay elevación del segmento ST característico para uno decir con seguridad, estoy frente a un infarto agudo de miocardio. Y listo, alcanza a observar que hay una depresión del segmento ST en D1, hay una depresión del segmento ST en D2, en D3 la cosa no es como tan clara. En ABR, mire, ABR solito está elevado el segmento ST, ABL está deprimido el segmento ST, ABF está deprimido el segmento ST, en B2 deprimido en B3, B4, B5 y B6. Ahora sí hay cambios definitivamente, esto no es un dolor de pecho común y corriente, este paciente tiene un síndrome coronario agudo. Pero viene la diferenciación de si yo digo este es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, porque cuando es con elevación del segmento ST es porque se tapó completamente la arteria coronaria
y sé que puedo ofrecerle o trombolisis o angioplastia primaria. Si es solamente sin elevación del segmento ST, posiblemente hay un compromiso diferente, donde el vaso no está obstruido completamente, hay más un trombo plaquetario, el manejo es más médico inicialmente, con aspirina, con antiagregantes plaquetarios de otra índole, clopidogrel, prasugrel, etcétera, y anticoagulación. No hay que hacer inmediatamente un intervencionismo. Entonces, si yo manejo a este paciente como si fuese un infarto sin elevación del segmento ST, al cabo de una media hora se me choca. ¿Por qué? Porque si ustedes ven otra vez esta derivación ABR, que la teníamos como una cenicienta, esa elevación del segmento ST con esta depresión en tantas derivaciones nos hace un diagnóstico definitivo. Obstrucción del tronco principal de la coronaria izquierda. O sea, que ese paciente tiene a riesgo un territorio inmenso que si yo no lo atiendo apropiadamente me va a entrar en shock cardiogénico y se me muere. Si yo logro hacer una trombolisis o si logro hacer con ese paciente una angioplastia rápidamente, logro sacarlo adelante. Entonces, reconozcan este patrón, que definitivamente es un patrón muy lindo de obstrucción del tronco principal o de la arteria descendente anterior en su puro nacimiento. Entonces, ese patrón es muy, muy bonito. Hay otros detalles interesantes, a veces nos llegan pacientes con bloqueos de rama izquierdo que nos dificultan mucho el diagnóstico, pero lo normal del patrón de bloqueo de rama izquierdo es que en V1 esté levantado el segmento ST y esto nos dificulta a veces el diagnóstico. El patrón de bloqueo de rama izquierdo hace que se deprima el segmento ST en V6. Si yo observo, en vez de elevación del segmento ST en V1, una depresión, y si yo veo en V6, en vez de la depresión, una elevación, este paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio, con una obstrucción completa de una arteria coronaria y debo remitirlo inmediatamente a que se le haga una angioplastia o le haga una trombolisis. Yo pienso que ustedes identifican rápidamente en este caso clínico, en un hombre de 62 años con 6 horas de dolor precordial. Miramos este electrocardiograma, vean ustedes la elevación del segmento ST en D1 en ABL y la elevación que hay en B1, B2, B3, B4, B5, B6. Creo que ninguno de nosotros piensa que este paciente tenga algo distinto a un infarto agudo de miocardio anteroseptal extenso y vemos cómo está deprimido el segmento ST en D3 y en ABF. Y definitivamente es un paciente que tenemos que llamar al hemodinamista urgentemente o debemos hacerle trombolisis. Pero lo que evitamos que ocurra es que este paciente ya está consultando al cabo de 12 horas de dolor de pecho y lo que nos encontramos es, obviamente, los cambios característicos del infarto agudo de miocardio, pero ya hay presencia de unas ondas Q patológicas en B2, B3, B4. Ya es un paciente que tiene una necrosis y lo que va a seguir con este paciente, si logramos sacarlo adelante, que es lo más probable, es que desarrolle una falla cardíaca muy importante. Y vean ustedes el polo opuesto, el paciente de 55 años que llega con dolor de pecho, empezamos a buscarle rápidamente elevación del segmento ST y no lo encontramos y solamente encontramos una disminución de una T negativa en 2, 3 ABF, B5, B6 y esto es lo que definitivamente determinamos como un infarto sin elevación del segmento ST porque este paciente lo que está ocurriendo con él es que se está obstruyendo parcialmente la arteria coronaria y no completamente. Y este paciente lo vamos a manejar médicamente inicialmente con antiagregación plaquetaria, doble posiblemente, con una carga de clopidogrel, lo vamos a manejar posiblemente con heparinas no fraccionadas y listo. Entonces, miren ustedes lo interesante y les voy a hacer estas reflexiones después de recordarles estos detalles. Y es esto. Dos cositas nuevas. Este electrocardiograma es de un paciente atendido en una de nuestras unidades intermedias, hace menos del mes, esto lo vi la semana pasada. Los quise traer porque nos enseña muchas cosas de lo que hemos tratado de analizar. Es un paciente que llega con un dolor de pecho de 2 horas de evolución, 2, 3 horas de evolución. El médico le toma un electrocardiograma e interpreta este electrocardiograma como un electrocardiograma completamente normal.
y deja que el paciente evolucione. Al cabo de un tiempo vuelve a tener algo de dolor de pecho, cambia un poco el electrocardiograma y ya ha pasado un tiempo muy importante para tomar decisiones y lograr evitar que ese paciente pueda tener el riesgo de morirse, de ser ya está pues afortunadamente en un ámbito de tipo clínico y con todos los recursos a la mano, pero ese paciente fácilmente puede hacer una muerte súbita y a pesar de todas las cosas, írsenos. Pero ustedes observen que si vemos cuidadosamente, es muy, muy fino lo que vemos, pero lo alcanzamos a ver. Ustedes aprecien este electrocardiograma y uno empieza a sentir que aquí hay algo anormal. Y ven ustedes que ese segmento ST está elevado realmente en D1 y en ABL. Y si uno de pronto tiene dudas con esa cosa tan finita, tan sutil, miran las derivaciones D3 y ABF y ven que está deprimido el segmento ST en esas derivaciones. Definitivamente, ese paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, está comprometido la cara lateral y efectivamente después de un rato largo se logró mandar a ese paciente y tenía una obstrucción de la descendente anterior. Se logró hacer la angioplastia y colocar un stent y sacar adelante a este paciente, pero pasó un montón de tiempo sin que se le diera la atención oportuna, porque toca estar muy atento de los patrones y estar muy atento del cuadro clínico del paciente. Entonces, rápidamente, el paciente que llega con un dolor típico, siempre tenemos que pensar en un síndrome coronario agudo, estar muy atento y reconocer bien el patrón de elevación del segmento ST, porque ese paciente no necesitamos pedir marcadores de necrosis, sino que de una vez lo consideramos un síndrome con elevación del segmento ST y sabemos que está obstruida la arteria coronaria de forma completa y debemos hacerle trombolisis si no hay contraindicación o pedir una angioplastia y la colocación de un stent. Si vemos que no hay elevación del segmento ST y seguimos sospechando un síndrome coronario agudo, tenemos que pedir marcadores de necrosis. Si este paciente, la troponina es positiva, vamos a decir el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, si es una troponina negativa, un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST tipo angina inestable. Lo que vimos ayer es fundamental que estos pacientes que llegan con dolor de pecho y inicialmente no hay ninguna elevación del segmento ST, hay que hacerle un seguimiento electrocardiográfico y no solamente estar pendientes solamente de troponinas. Algunas veces recibimos pacientes que pasaron toda la noche en urgencias y solamente recibió el electrocardiograma a las 8 de la noche y no le volvieron a tomar un electrocardiograma en toda la noche, que hubiera sido la posibilidad de aclarar la situación. Entonces, finalmente, la parte de cómo manejamos el paciente con un síndrome coronario agudo probable, debemos estar con un electrocardiograma antes de 10 minutos del paciente haber pasado la puerta de urgencias. Mirar inmediatamente si hay una elevación del segmento ST con las características propias del infarto agudo de miocardio, pensar en la reperfusión primaria, bien sea por fibrinólisis o hacer la parte mecánica con angioplastia y el stent. Si el electrocardiograma no es diagnóstico, o sea que no tenemos un cambio característico del segmento ST, entonces tenemos que hacer con ese paciente una observación cuidadosa de seguir electrocardiográfico, pedir las troponinas y de acuerdo a esto definimos si hacemos el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, donde si hay marcadores de necrosis, empezamos a decir es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Hay algunos detalles que nos permiten hacer una categorización de si el riesgo de que ese paciente haga una muerte es más importante y de acuerdo a esta parte definimos si se hace un manejo médico o simplemente se hace un tratamiento posteriormente, una categorización con un estudio hemodinámico. Y finalmente, si el estudio es negativo, lo vamos a manejar con esa parte de prevención secundaria. Pero vean ustedes, este es un artículo publicado ayer en New England Journal por una persona a quien yo quiero mucho, el doctor Krumholz, alguien que estuvo aquí en el país, en intercambio que hacemos con los estudiantes de Harvard, ahora es una eminencia como cardiólogo en todo el mundo. Este estudio que nos hace reflexionar, vean ustedes que hay una clara demostración de que le va mucho mejor a los pacientes cuando van a un hospital
no solamente de más recursos, sino de personal médico más capacitado, capaz de identificar rápidamente los problemas y de usar bien los recursos. Entonces, esto que estábamos viendo como manifestaciones de la enfermedad coronaria nos hacen hacer varias reflexiones. Pensamos que los héroes en lograr que se eviten las muertes prematuras, en evitar que se desarrolle la falla cardíaca, son los médicos que atienden al paciente en urgencias, hacen el diagnóstico oportunamente, o que le hacen la ecografía, o que le hace el cateterismo, o que le hace el procedimiento que aparentemente es el salvador y que figuramos esos que hacemos ese trabajo como héroes. Resulta que no, muchachos. Los verdaderos héroes son cada uno de ustedes cuando evitan que a ese paciente se le desarrolle una enfermedad coronaria, cuando se logra conversar con el paciente y tratar de cambiar sus hábitos de vida, donde se trata de evitar que realmente se desarrollen esas placas. Es que no es sino que reflexionemos en esto, que de pronto pensamos que nuestro sistema de atención médica es maravilloso y eso resuelve y evita la mortalidad. Resulta que el sistema de atención médica, el peso en la mortalidad es solamente el 11% que logra influir en la mortalidad, pero a eso le gastamos el 90.6% del gasto de nuestro sistema de salud y resulta que lo que causa mortalidad en un 43% es el tipo de estilo de vida que tenemos nosotros y nuestros pacientes. La biología humana, que ahora lo decía John Jairo, no sabemos cuándo ese cáncer es realmente el cáncer pájaro que va a evolucionar muy rápidamente, o el paciente con una enfermedad coronaria bien severa, y el medio ambiente lo que cuenta. Y la reflexión de cómo dedicamos la inversión del sistema de salud para saber cómo está influyendo en la génesis de estas enfermedades, los aspectos de estilo de vida. ¿Y cómo usamos los recursos? El uso por acá, ahora nos damos cuenta de la tamización. Y miren ustedes, si sabemos que al comparar costo-efectividad de todas estas intervenciones, la más efectiva y la más costo-efectiva es lograr que las personas fumadoras dejen de fumar cuando lo comparamos al uso de programas del tratamiento apropiado que pensamos del paciente con enfermedad coronaria, beta bloqueadores, estatinas, aspirina, terapia trombolítica, y a esto no le dedicamos toda la atención que necesitamos dedicarle. Les recomiendo muy especialmente esta guía que acaba de salir en la revista europea de cardiología, es libre y ustedes lo pueden conseguir. Es de las guías más lindas y más prácticas que yo me he encontrado para darnos herramientas para hacer trabajo de prevención, y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y a pesar de todo, vale la pena prevenir. Una reflexión de Nassim Nicolás Taleb en El Cisne Negro es bien interesante. Las personas que atienden el desastre y que salvan una vida son los héroes, pero sí es rara la vez que alguien que evitó que ocurriera ese desastre se le reconozca su trabajo. No importa, todo el mundo sabe que es más necesaria la prevención que el tratamiento, pero pocos son los que premian los actos preventivos. Mi mensaje final: en cada acto médico, colegas, den consejos sobre suspensión del consumo de cigarrillo, de hacer ejercicio habitualmente, de alimentarse saludablemente y manejar apropiadamente las emociones. Muchos éxitos.